Leica X1, la Leica más barata de 2023. ¿Merece la pena? La respuesta es... Y bueno, señores, nuevo vídeo del canal. Leica X1 ¿merece la pena en 2023? La respuesta rápida es no, pero la respuesta rápida es sí. Y vosotros diréis, pero Gorka, ¿cómo que sí y no? Y la segunda pregunta, Gorka, ¿he visto Leicas más baratas? No. Y ahora os voy a explicar el porqué. Vamos a ir con lo de las Leicas baratas o caras. Esta es la Leica más barata, que es 100% Leica. Os explico eso bien. Hay otro tipo de Leicas, como las Leicas Deluxe, que literalmente son cámaras de Panasonic en las que Leica las ha remodificado, puesto su logo y valen más de lo que realmente cuestan. Porque al final es lo mismo. Te puedes comprar una Panasonic de segunda mano más barata que una Leica de segunda mano. Por eso digo que esta es la Leica más barata que Leica ha fabricado ella solita. Leica tuvo un acuerdo con Panasonic para fabricar los modelos de Panasonic, fabricarlos con la marca Leica. Por ejemplo, hay Leicas como la Leica T, que sí que están fabricados por Leica, pero que realmente Panasonic ayudó en ello. Empezando ahí por la primera pregunta, ya está resuelta porque esta sí es la Leica más barata. Cuando yo compré esta Leica, yo creo que sobrepagué por el precio que realmente tiene. Yo creo que no se debería de pagar más de 250-300 dólares. De hecho, es a lo que estaban cuando yo la compré, ¿vale? El problema es que tenía una puja automática y en vez de poner 240 dólares puse 440. Alguien sobrepujó y en eBay la compré. La tuve que pagar porque no quería desperdiciar la oportunidad de tener esta Leica. Esta Leica la compré muchísimo antes de tener el canal, como hará un año y medio. Y las quería tener como tengo ahora en mi Fujifilm, como cámara de viajes y demás, ya que es una cámara compacta y me la podría llevar a todos lados. Tiene una lente que no se puede quitar, aunque, a ver si puedo quitar esto. Aunque sí que es verdad que aquí hay algo que supongo que antiguamente en 2013, cuando esta cámara salió, sería para algo de un adaptador para tener un zoom mejor o mejores ángulos. ¿Sabéis ese tipo de lentes que se ponen delante de las lentes que no se pueden intercambiar para hacerla más panorámica o algo? Creo que tenía que ser algo así parecido. La cosa es, mi experiencia con esta cámara y por qué sí creo que merece la pena, pero a la vez no. Es una cámara que, aun teniendo 12 megapíxeles, si no recuerdo mal, tiene una calidad que solo el que alguna vez ha probado una Leica entiende. Yo era anti-Leica, no es que fuese anti-Leica, pero yo era anti pagar más por algo que se puede tener con otra marca. Pero no es así. La Leica, no sé si es la ciencia de color o que ya la marca fabrica el objetivo con esta cámara, pero dan un resultado que es increíble. Os voy a dejar una foto primera. Aquí podéis ver esta foto. Esta foto es increíble. Como podéis ver, está súper chula y solo tiene 12 megapíxeles. De hecho, este vídeo es en 4K. Si le pongo zoom, como lo podréis ver ahora mismo, se ve no desenfocada, simplemente es que no tiene los píxeles suficientes para cubrir el margen del vídeo. Pero son fotografías que para fotografía callejera en internet, o sea, para lo que es Instagram, para lo que hoy en día consumimos, sigue siendo una bestia que le gana a muchas cámaras que le doblan el valor. Bueno, le doblan el valor no, porque esta cámara ya parece una cámara de culto y por menos de 500-600 dólares no la encuentras en eBay. Si encuentras algo de esto por menos de 600 dólares, te animo a que la compres. Otra de las razones por lo que creo que sí merece la pena es lo bonito que sale un blanco y negro de este sensor. Y no me refiero a poner blanco y negro y disparar en JPG, que ya era un vídeo de por qué no debes disparar en JPG y siempre disparar en RAW. Pero sino por cómo se pueden editar estos RAWs en blanco y negro en Lightroom o en cualquier programa que te guste editarlo. Creo que voy a poner algunos ejemplos por aquí. No tengo todas las fotos de esta Leica, ya que ahora os contaré por qué creo que no merece la pena, pero son unas fotos increíbles. Como podéis ver, estas fotos son una maravilla, en el que simplemente pulsas el botón, autoenfoca, haces la foto y ya tienes la foto. Esta cámara, igual que las Fuji, puedes editar aquí tanto la velocidad de obturación como la apertura. Y después aquí en este menú pues puedes editar el ISO. Yo nunca subí de 1600, sí lo probé, pero no merece la pena. Yo siempre intentaba disparar como máximo en 800 de ISO. Parece una cámara genial, ¿no? Una cámara en la que puedes hacer fotos de tus amigos, llevártela a una barbacoa, como aquí podéis ver. Tengo fotos de unos amigos en barbacoa súper chulas. Todo el mundo de la barbacoa no se le esperaba un resultado tan bueno en una cámara tan compacta y pequeña, y más que es de 2013. Ahora el por qué no recomiendo esta cámara en 2023. Aquí tenéis una foto, ¿vale? Y ustedes diréis, Gorka, ¿qué es esa foto? Pues sí, señores, esa es la última foto que mi cámara tomó con el timer. Estaba poniendo un timer, iba a hacer una foto. De hecho, estaba en una funda, que no sé si la encontraré para este vídeo, pero una funda de cuero súper bonita, que creo que voy a vender la funda para intentar recuperar algo de dinero. La cámara se resbaló de la funda, cayó, hizo la foto
y murió. Os lo enseñaría, pero es que ni enciende. Se quedó con la pantalla lila. Yo creía que era problema de la pantalla, pero no, era problema del sensor. Obviamente, muy decepcionado ese día de viaje. Aquí voy a dejar una foto de que mi pareja me hizo. Estábamos en un tren súper bonito en Mallorca, que se veían unas vistas increíbles, y estaba tan triste de que había perdido mi Leica que no disfruté ese día. ¿Cuál fue el problema? Que cuando contacté con Leica para intentar arreglarlo, me dijeron que era un problema del sensor y que ya no tenían piezas para repararlo, que era una cámara muy antigua, de 9 años de antigüedad, y que no la podían reparar. Pero aquí hago un parón. Muchas gracias, Leica, por ofrecerme un 30% de descuento en la nueva Leica Q2. Aún así, la Leica Q2 es una cámara que no me puedo permitir ni con un 30% de descuento. Gracias por eso, gracias por la oferta, Leica, pero no me la pude permitir. Aún así, ¿qué es lo que pienso de Leica? Yo lo que creo que Leica es lo que MacBook para Windows. ¿Y a qué me refiero? Yo tengo PC Windows y tengo PC MacBook. Yo era anti-Mac porque creo que estás pagando de más solo por un sistema que es verdad que falla mucho menos, pero que está sobrevalorado. Y creo que con Leica pasa lo mismo, no está sobrevalorado, pero el precio sí. Cuesta más de lo que te dan, pero yo creo que es de las únicas marcas que te están dando una calidad 10 de 10. Porque con otras marcas consigues unos resultados muy buenos, como con Fujifilm. Fujifilm yo creo que es la marca que más se asemeja a Leica, aunque no tenga una gama muy grande de full frame. Creo que es una de las marcas que más se asemeja a Leica en cuanto a colores, en cuanto a estilo, y en cuanto a intentar seguir teniendo ese estilo retro. Pero una Leica M11 probablemente te daría mejores resultados que una Sony Alpha 7 III. Pues sí, pero la diferencia no es tanta como para la diferencia de precio que hay entre ellas. Así que ahí os dejo todas las fotos que habéis visto. A lo mejor al final del vídeo pongo más fotos con música para que la veáis. Y ahí os dejo en vuestra mano si queréis probar una Leica barata o no. Tened cuidado si probáis esta Leica, porque lo más seguro, si no es esta la X1, la X2, os vais a enamorar de la marca. Y probablemente, si no disponéis del dinero y os metéis en el ecosistema Leica, no vais a poder salir de él porque es una maravilla. Me encantaría salir a hacer fotos con la Leica, pero desgraciadamente ya no funciona de hace un año. Así que señores, este ha sido todo el vídeo. Decidme si alguna vez habéis probado una Leica digital, una Leica analógica, si habéis probado esta Leica, y decidme qué os ha parecido. Decidme si habéis disfrutado tanto de la marca como yo. Un saludo, chicos, si no estáis suscritos me ayudáis mucho suscribiendo y dejaros comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.